Mis queridos hermanos, ahora tenemos también el privilegio de contar con el pastor Álvaro Niño. El pastor Álvaro Niño es nuestro presidente de la Unión Colombiana del Sur y él viene con una temática muy interesante acerca de las parejas de esperanza. Ya con él vamos a estar muy atentos también. Gracias, pastor, muy amable. Un feliz sábado, apreciados hermanos. Dios les bendiga. Qué gusto, qué grato saludarlos en esta mañana. Antes de introducirnos en el seminario de este momento, voy a invitarles para que inclinen conmigo su rostro y una vez más elevemos nuestra voz al Señor en oración. Poderoso Padre, misericordioso Dios que estás en los cielos. Señor, gracias por la instrucción que a través de tu palabra permite, Señor, que llegue a nuestra mente y a nuestro corazón para alentar nuestro ánimo, para ser guiados bajo tu santa dirección, bajo la revelación profética, para conocer no solamente lo que quieres que hagamos, sino cómo deseas que llevemos adelante la tarea para recibir tu bendición. Que tu presencia continúe a nuestro lado y haz en cada uno de nosotros las impresiones necesarias para nuestra edificación y para que nuestro servicio honre y glorifique tu santo nombre. Lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Queridos hermanos, quiero pedirles e invitarlos que abran conmigo su Biblia en el libro de Romanos, capítulo número 10, versículo número 12. La palabra del Señor presenta un extraordinario mensaje con las siguientes palabras que quisiera compartir en esta mañana con ustedes. El libro de Romanos, capítulo número 10, versículo número 12 en adelante. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos en los que le invocan. Amén. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será ¿qué? Será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Amén. Una exhortación, un llamado muy especial: compartir el mensaje de esperanza, el mensaje de salvación. Y hay una bendición extraordinaria en relación con lo que la palabra del Señor nos presenta. Cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que anuncian el mensaje del Evangelio. Queridos hermanos, de la mano del seminario que el pastor Melchor Ferreira ha tenido para nosotros en esta primera parte, siempre sumando en el propósito de la movilización de la iglesia, cada miembro participando, todo miembro involucrado, se requiere que los grupos pequeños, como la base del esfuerzo misionero, a su vez puedan ser organizados a través de lo que denominamos parejas de esperanza. Vamos a seguir sumando a la idea de hogares de esperanza. Algo que nos llama la atención a través de la palabra de Dios es cómo el Señor, a través de la Escritura, presenta para nosotros un orden, una organización de cómo llevar adelante la labor, la gran comisión que Dios ha encomendado a su iglesia. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, vamos a encontrar a Moisés. Allí ha sido guiado por el Señor para sacar a su pueblo de la tierra de Egipto. Ha hecho grandes portentos por el poder del Señor. El mar Rojo se ha abierto. Ellos han pasado al otro lado. Sin embargo, la palabra del Señor dice que Jetro encuentra a Moisés enfrentando una dificultad mayúscula, grande. Todas las personas vienen a él desde la mañana y hasta el final de la tarde. Y entonces Jetro le dice: mira, pero ¿qué es lo que tú estás haciendo? Vas a desfallecer tú y va a desfallecer también el pueblo. Escúchame, le mencionó, escúchame, haz lo que yo te digo y te irá bien.
La palabra del Señor narra en el libro de Éxodo, capítulo 18, la instrucción dada entonces por Jetro, bajo la inspiración divina, a Moisés. Y entonces le invita: mira, ve tú delante del Señor, ve tú en comunión con el Señor. En segundo lugar, somete todas las cosas delante de Él. Todo asunto grande, pequeño, ve delante del Señor, ponlo a consideración del Señor. En tercer lugar, instrúyelos en todas las cosas que hayan de realizar. Cuarto aspecto, selecciona, nombra líderes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Y entonces la palabra del Señor dice que después de que los selecciona, organícelos. Y luego entonces que ellos lleven contigo la tarea. La iglesia está organizada de tal manera que los grupos pequeños son la base. Pero a su vez el grupo pequeño requiere una organización para que los miembros de iglesia puedan apoyarse mutuamente en la obra de compartir el mensaje y la esperanza de salvación. Nosotros encontramos a través de la Escritura que haya sido con los 12 discípulos que Jesús llamó, o cuando envió a los 70, ¿cómo los envió? Dice la palabra del Señor. Dice que los envió de 2 en 2. De 2 en 2. Esta mañana queremos compartir en relación con este punto lo que podemos encontrar en la palabra del Señor en relación con el poder de una organización, de un orden. El apoyo mutuo en relación con las parejas de esperanza. Hay un pensamiento de la palabra en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo número 9. Sé que lo hemos estudiado tantas veces, pero vale la pena dar un repaso a este pensamiento bíblico. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido ¿por quién? Por Dios. Ahora añade: ¿para qué razón o por qué razón? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Saben, hermanos, me gusta mucho esa palabra de escogido, porque hay algo muy agradable en que uno pueda ser tomado en cuenta, que pueda ser escogido. Cuando yo estaba ahí en la primaria, tercer grado, cuarto, quinto, por ahí, parte de la actividad deportiva de la educación física que nos daban en la clase era que nos dejaban un periodo de los dos. El primero era por ejercicios dirigidos por el maestro, pero el segundo periodo nos dejaban el tiempo para jugar fútbol. Y entonces un momento del deporte que a mí me causaba mucho, me cargaba mucho emocionalmente, era cuando decían: bueno, vamos a jugar. Y entonces elegían a los 2 mejores jugadores del grupo de los compañeros. Y entonces decía: que elija fulano y que elija sultano, y que pidan. Bueno, una moneda al aire, ¿quién pedía primero? Entonces yo pido. Y ellos empezaban a pedir, empezaban a elegir a quién querían en su equipo. Y adivinen qué, hermana, me descubrió el pastel. La hermana dice: y lo dejaban de último. Sí, hermana, pedían aquí, elegían al uno, elegían al otro. A veces quedábamos sin par y yo quedaba ahí como parado esperando. Y entonces decían: el que haga el primer gol se lleva a Álvaro. No me elegían, no era el elegido. Pero qué agradable es sentir cuando a uno lo eligen para las cosas buenas. Hay otra experiencia de la mano de este relato que quiero compartirles. Cuando estaba pequeño, cuando estaba chico, mi mamá me llevaba a hacer el mercado. Había comprado un canasto de cierto tamaño para mí, y entonces decía: mira, vamos a hacer el mercado. Me levantaba a 5 de la mañana, nos íbamos al centro de la ciudad, llegábamos al mercado, y entonces ahí ella compraba y echaba la papa, el plátano, las piñas y así cosas de estas. Y ella solía preguntar, por ejemplo: ¿a cómo tiene el tomate? Bueno, no sé cómo está ahora, pero voy a colocar un precio: 5,000 pesos. A 5,000 pesos. Ah, muy bien, lo miraba, iba a otro lugar, y finalmente, generalmente volvía al primero. Y yo decía: ¿por qué no compra de una vez? Pero ella primero se aseguraba precio y calidad.
Y entonces decía, bueno, dame 2 kilos, préstame una bolsa, una chuspa, dicen en Cali, préstame una chuspa. Y entonces le lanzaban una, ahí está. Y el señor que vendía generalmente quería tomar cada tomate y empezar a echar. Decía, no, yo los quiero escogidos. Yo voy a, no le vendo así, entonces no compro. Bueno, está bien señora, escoja. Y ella iba tomando uno por uno, los iba eligiendo cada uno y lo ponía en la bolsa. Yo me imagino la conversación de los tomates en la bolsa. Y el uno le decía al otro, a mí me eligieron. Y se sentían, deben haberse sentido muy emocionados de pertenecer a ese lugar. La palabra del Señor dice, mas vosotros sois linaje ¿qué? Estamos aquí porque Dios nos ha escogido, nos ha elegido. Debemos sentirnos gozosos, muy amados en el Señor, porque por su infinita gracia y su bondad nos eligió, nos escogió con un propósito sagrado. Y ahora la palabra del Señor dice, ¿para qué nos escogió el Señor? Para que anunciéis las virtudes de aquel que hoy llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, Dios nos ha elegido como embajadores para una obra extraordinaria y espera de cada uno de nosotros que podamos corresponder a su amor, a su bondad, a su elección, en favor de que seamos sus siervos, comunicando a otros las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. La misión de cada pastor se cumple en la medida en que cada hermano que está bajo su cuidado sea activo y sea ¿qué? Productivo. 2 elementos importantes en relación con este pensamiento orientado bajo la dirección del Espíritu del Señor. La gran labor, la gran tarea, el gran desafío, la gran responsabilidad que tiene el pastor, que ha sido a quien le ha sido dada una grey para cuidar, para inspirar, para alimentar, para nutrir, tiene que ver justamente con que cada miembro de la iglesia que ha sido puesto bajo su cuidado sea una persona que activa y también productiva. 2 elementos importantes: que cada miembro de la iglesia esté involucrado en poner sus dones, talentos, capacidades que Dios le ha dado para el servicio de su obra. Hermanos, ¿han escuchado esta palabra de rendición de cuentas? Interesante esa palabra, ¿no? Y me hace recordar a Mateo capítulo 25. Dice que el Señor llamó a sus siervos y les entregó ¿qué? Sus bienes. A uno dio 5, a otro dio 2 y a otro dio 1. Después, venido el tiempo, vino el Señor y llamó a sus siervos. Los llamó a un espacio de rendición de cuentas. Uno de ellos dijo, Señor, me diste 5 talentos. Aquí están los 5 que me diste. Y ellos produjeron ¿qué? Produjeron 5 más. Oh, el Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Dios nos ha dado dones y talentos, señala la parábola. Quizá a unos más, a unos un poco menos, a cada uno conforme el Señor sabe de su capacidad. Pero así como es cierto que hemos recibido dones y talentos, Dios nos va a llamar a cuenta para decirnos, ¿da cuenta de qué? Da cuenta de tu mayordomía. Lo que fue colocado en tus manos, ¿cómo fue que lo administraste? Y el pastor de la iglesia tiene la gran responsabilidad de inspirar, animar, instruir, alentar a cada miembro de la iglesia para que cada uno sepa cuál es el puesto que le corresponde. Es responsabilidad del pastor a través del seminario de dones espirituales, por ejemplo, ayudarle a cada miembro a descubrir cuál es el don que Dios le ha dado. Y descubierto el don, asignarle una tarea, una responsabilidad. Uno de los elementos fundamentales para que un miembro de la iglesia permanezca en la iglesia es que se sienta útil, que pertenece, que él contribuye al avance de la obra del Señor, que es un siervo fiel del Señor. Doctora Mónica, qué gusto.
que es un miembro fiel del Señor, y está en el pastor la responsabilidad de hacer de ese miembro un miembro que sea ¿qué? Activo, y que sea además ¿qué? ¿Será eso una ocurrencia del pastor? ¿Será que el pastor es el que se le ocurre que el miembro debe ser productivo? ¿Hay algún pensamiento de la palabra que nos indique que Dios quiere que llevemos mucho fruto? Dice que el Señor nos ha llamado para que seamos ¿qué? Para que llevemos mucho y nuestro fruto ¿qué? Permanezca. Un elemento fundamental, importante en la vida del creyente es que el creyente se mantenga activo y se mantenga además ¿cómo? Productivo. Mira, perdón que les cuente tantos relatos de estos, pero les cuento los que yo he vivido y me conozco. Mi madre tenía en el antejardín de la casa un mirto. ¿Recuerdan cómo es el mirto? Bonito, ¿verdad? Hojas verdes, olivo, muy bonito. Y cuando florece, unas pepitas rojas, bien intenso. Y ese contraste cuando él florece es muy bonito, muy agradable. Así que las vecinas pasaban por enfrente de la casa y entonces le decían: doña Domi, qué bonito está su mirto. Y ella: ay, gracias. Era su orgullo que le dijeran que el mirto estaba bonito. Yo lo escuché y lo vi muchas veces y yo pensé que ese mirto había que cuidarlo. Cuando salíamos a jugar fútbol ahí por la cuadra, yo decía: juguemos un poquito más arriba, no sea que le den un pelotazo al mirto y no quiero problemas con mi mamá. Pero una mañana de domingo ella nos invitó a ayudarle a organizar el artejardín. Sacó la barra, el machete, una pala y algunas cosas más. Y entonces tomó el machete y agarró el mirto y empezó a darle. Y yo dije: ah, ¿qué pasó? Y yo le pregunté: mamá, ¿ya no le gusta el mirto? ¿Ya no lo quiere? Dijo: no, sí, lo quiero, pero voy a podarlo, porque hay cosas que ya esas ramas no van a cargar. Y para cuando llegue el siguiente, ¿cómo se llama eso? La luna, cuando cambia, el siguiente ciclo lunar, entonces él debe estar, ya debo haberlo podado para que luego entonces se ponga hermoso. Ella estaba haciendo un trabajo especial para que ese mirto fuera un mirto ¿cómo? Productivo. Tenía que ser productivo. Y es la labor del pastor en su momento hacer que ese miembro esté activo, ayudar a ese miembro de iglesia a crecer en su vida espiritual. Si hay ramas secas en su vida, si hay impedimentos, obstáculos que le impiden crecer, ser fructífero, ¿qué tiene que hacer el pastor? A través del poder de la palabra, instar, exhortar, para que el miembro pueda crecer y hacerse productivo. Amén. Amén. A veces al árbol no le gusta que le den, que lo poden, pero esa es la tarea si ha de ser una planta productiva. La mejor ayuda que los pastores pueden dar a los hermanos de nuestra iglesia no consiste en predicarles grandes sermones. Por supuesto, el sermón tiene su lugar. Sin embargo, dice, sino en planificar un trabajo misionero para ellos, dada a cada uno de ellos algo que hacer en favor de ¿quién? De otros. Vamos a hacer un repasito. La labor del pastor es ayudar al miembro de iglesia a reconocer su don, su talento, su capacidad que tiene. Asignarle entonces una tarea. Hay lugar para el mensaje del evangelio, pero no siempre estar dándole sermones. Se requiere que el pastor le provea a la iglesia de un plan de ¿qué? De un plan de acción misionera. Amén. No los escucho muy convencidos. Se requiere que el pastor provea a la iglesia de un plan de acción misionera. Amén. Se requiere un plan de acción misionera. Y entonces por eso el pastor se va a esforzar por organizar su iglesia en grupos pequeños. El pastor se va a esforzar que sus grupos pequeños tengan organizadas parejas misioneras. El pastor va a trabajar de forma tenaz para proveerle a la iglesia un plan de acción, de trabajo.
para que la iglesia sea una iglesia productiva, una iglesia fuerte, una iglesia saludable, una iglesia que crece, una iglesia inspirada bajo el poder del Espíritu del Señor. Los sermones tienen su lugar. Pero si cada día, cada vez solo sermones, sábado sermones, domingo sermones, miércoles sermones, viernes en la noche sermones, vigilia sermones, meditaciones sermones, y el miembro de la iglesia se va quedando cada vez más ¿qué? Quieto. El día que se quiera parar con la silla pegada en ¿no es cierto?, aquí en la parte de atrás, y entonces difícilmente él va a poder tener una vida saludable. Un elemento importante: hay que tener un plan de acción. El hermano que no comparte el evangelio con otros corre un riesgo ¿qué? Un riesgo mortal. El miembro de la iglesia que solamente recibe mensajes, meditación, pero no permite que ese mensaje ahora fluya, que ahora se comparta, que ahora se transpire. Ese miembro de la iglesia un día empieza a sentir que como que su vida cristiana no tiene sentido. Tal vez empieza a mirar a otros, a contar su testimonio de esperanza, de gozo, y él ahí sentado que no ha hecho nada dice: pero yo no entiendo por qué se siente así como feliz, como gozoso, como que él tiene algo que yo no tengo. ¿Qué es lo que él tiene? ¿Qué es lo que hay en su vida que no hay en la mía? Cuando un miembro no se vincula, no se compromete, no participa, corre el riesgo, un riesgo mortal. No son más sermones, no son más vigilias, no son más ayunos lo que le van a ayudar a crecer. El músculo se saca ¿cómo? Ejercitándolo una y otra vez. Y nueva experiencia, nuevo brillo, nuevo gozo, nuevo entusiasmo, nueva fuerza, nueva energía surgirá en la experiencia de aquel que, puesto en las manos del Señor, se torna en un instrumento poderoso para llevar a otros a la esperanza de la salvación en Cristo Jesús. Hay una fortaleza muy grande cuando se realiza el trabajo ¿en qué? Ahora aquí viene un elemento importante. Vamos a trabajar, vamos a servir, a colocar nuestros dones y talentos en las manos del Señor. Pero cuán importante es que sigamos el consejo del Señor a través de su palabra. Dice la Escritura: y los envió de dos en dos. Dios, que nos hizo a su imagen, conforme a su semejanza, sabe cuál es nuestra naturaleza. Sabe cómo nos comportamos, cómo enfrentamos nosotros los desafíos. Sabe, una de las cosas que a los seres humanos nos cuesta mucho enfrentar es una experiencia que yo aprendí mientras colportaba. ¿Qué es lo que para el ser humano es un desafío grande, fuerte, enfrentar? ¿El qué? El rechazo. Yo comencé a trabajar como a los 9 años, hacía mensajería en un taller de ornamentación en hierro, como mi hermano Robinson, que está por allí, nos saludamos esta mañana. Aprendí a construir puertas, ventanas de estas cerchas y estructuras. Y yo podía trabajar desde las 7 de la mañana y llegábamos a trabajar jornadas hasta las 10 de la noche cuando el trabajo era muy grande, muy pesado. Y podía estar ahí trabajando todo el día, dándole. Pero cuando salía a colportar, empezaba a las 8 de la mañana y a las 9 sentía: uy, ya no puedo más. Porque después de que 2, 3 personas me habían rechazado, mi ánimo se venía al piso. Yo varias veces salí de la cuadra donde estaba trabajando, volví con mi maletín a la esquina, busqué un lugar donde sentarme y me sentaba. Yo volví a leer el relato. ¿Qué será lo que yo no estoy diciendo? Pero como salíamos de parejas, como íbamos de 2 en 2, cuando uno quería tirar la toalla, el otro le decía que vamos a ver, hagámosle a la otra a ver cómo nos va. La debilidad de uno era suplida por la fortaleza del otro. Y de pronto el compañero quería decir: no, yo creo que ya nos vamos, vea, ya son las 3, eso, vámonos para la casa.
Y entonces uno decía, no, esto se puso bueno, vamos adelante, hagamos otras 2 presentaciones, hagamos la siguiente, ya hemos tomado 3 pedidos, vamos a ver si sacamos 5, vamos al siguiente. Sabía el Señor que una manera como podemos llevar adelante la tarea con éxito es si vamos de 2 en 2. Nos vamos a apoyar moralmente, espiritualmente, materialmente. Y en todas las cosas es bueno saber que hay alguien que está a nuestro lado. Hay una fortaleza muy grande cuando se realiza el trabajo en pareja. El Evangelio según San Mateo capítulo 18, verso 19, la palabra del Señor expresa de la siguiente manera: otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. La oración intercesora. Estamos orando los 2. Estamos pidiendo al Señor. Y dice la palabra del Señor que esa oración delante del cielo tiene mucho mucho poder. Parece que el Señor dijera, no, pero si estos 2 ya se pusieron de acuerdo, yo cómo les digo que no. Si ya ese es el sentir común de sus corazones, si es lo que ellos anhelan, quieren, sienten, vamos a atender de manera especial esta plegaria. Hay bendición al estar acompañados por el ánimo de quien conmigo comparte la misma misión, el mismo anhelo, la misma esperanza. Pero cuando vamos delante del Señor, Dios tiene especial cuidado de nuestras oraciones cuando los 2 nos ponemos de acuerdo. Hay un pensamiento adicional en la palabra del Señor. Eclesiastés capítulo 4, versículos 9 y 10. Mejores son 2 que 1. ¿Por qué? Porque si cayere, el uno levantará a su compañero. Pero ay de quién. Pero ay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Eso podría hablarse físicamente, ¿no? Si uno se tropieza y se cae, alguien le ayuda a levantarse. Pero ¿qué pasa cuando es el ánimo el que se cae? Pues se necesita una palabra de aliento, una palabra de esperanza, una palabra de motivación. No se preocupe por eso, no se desanime, ánimo. Dios está con nosotros. Oremos al Señor. ¿Y cuántas veces en la calle buscamos un lugarcito donde pararnos, orar al Señor y seguir la tarea? Hubo un director de colportores que me dijo algo que hasta el día de hoy me ha llenado de mucha fortaleza y esperanza. Él me dijo, cuando tú estás colportando y tocas una puerta, cuando tú estás haciendo la tarea y tocas una puerta y te rechazan, y en la siguiente te rechazan, y en la siguiente, es porque está cerca la bendición. El enemigo está queriendo que usted no llegue y usted diga, no, yo mejor me voy. Entonces cuando eso ocurre, ¿yo qué hago? Aprieto el paso, el siguiente, porque la bendición está ¿qué? Está cerca. Nunca piense, hermano, hermana, que Dios nos llamó a fracasar. Dios nos llamó para que lleváramos fruto, y lleváramos fruto ¿cómo? En abundancia. Debemos creer, esperar, confiar, perseverar, insistir. Porque Dios ha dispuesto para nosotros abundantes bendiciones. Solo que vayamos adelante en la seguridad de su presencia, de su santa compañía y su amante dirección. 3 pasos para el trabajo de las parejas misioneras, de las parejas de esperanza. 3 pasos que vamos a tener en cuenta de forma muy especial. El primero de ellos, muy importante, la oración. ¿Qué es la oración? La oración es la llave para acceder a Dios, a sus promesas y a sus recursos infinitos. ¿Cómo dice su palabra allí en Lucas 12:13? Pedid y se os dará. Buscad. Bueno, estaba realmente pensando en la cita bíblica que nos dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará qué? El Espíritu Santo. ¿A quiénes? A los que se lo pidan. A los que se lo pidan. La oración es la llave.
Me gusta este pensamiento de Ellen White. La oración es la llave en la mano de la fe que abre los almacenes del cielo donde están guardadas las bendiciones que Dios ha dispuesto para los suyos. Vayamos delante del Señor y en oración, dice la palabra, pidamos a Dios, pidamos, porque Él está dispuesto a dar el Espíritu Santo ¿a quiénes? ¿A quiénes, hermanos? A los que se lo pidan. Pidamos con fe, pidamos con confianza, pidamos en la seguridad de que Dios nos concederá los bienes, las bendiciones, los recursos que nosotros le hayamos pedido. Cada hermano debe tener un plan diario de comunión regular con Dios. ¿Cuál es uno de los elementos importantes en esta experiencia del trabajo misionero? Que cada miembro de la iglesia tenga un plan de comunión personal con el Señor. Cada día necesitamos ser alimentados, fortalecidos. Cada día necesitamos ser instruidos, enseñados por la palabra del Señor. Cada día debemos ir a la fuente infinita de sabiduría, de fortaleza, de aliento, de esperanza, que solamente se puede encontrar ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Sabe? Mateo capítulo 26, verso 41, Jesús dijo a sus discípulos una verdad supremamente importante que es bueno que recordemos. El espíritu a la verdad está como dispuesto, pero la carne como es débil. El apóstol Pedro había dicho al Señor: Señor, dispuesto estoy para ir a la cárcel. Si tuviera que dar mi vida por ti, Señor, yo entrego mi vida a tu servicio. Él quería, él deseaba, pero el Señor dijo: mira, no está solamente en que tú quieras, en que tú desees. Necesitas ¿qué? Poder, y ese poder no viene de quién. Ese poder no es tuyo, ese poder viene de ¿dónde? Hermanos, si nosotros no nos nutrimos cada día con el poder que viene del cielo, podríamos tener mucho agrado, mucho deseo en hacer la obra del Señor, pero no lograremos concretar nuestro propósito si no aprendemos la primera lección. Y la primera lección es dependencia de Dios. Dependencia del Señor. Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce ¿qué? El querer, pero también el hacer por su buena voluntad. La iglesia mundial nos ha instruido sobre 3 ejes estratégicos que debemos tener en cuenta en relación con nuestra experiencia personal y en el cumplimiento de la gran comisión. Y entonces la iglesia mundial nos ha dicho, en primer lugar, crecimiento espiritual. Que cada miembro de la iglesia tenga una metodología de comunión especial con el Señor. Quizá algún miembro le dice o piensa para sí: a mí me gusta el año bíblico, a mí lo que me gusta en mi comunión con Dios es seguir el relato y comenzar el 1 de enero para terminar el 31 de diciembre y haber culminado con el plan del año bíblico. A mí me gusta estudiar, es así. Pero hay otro miembro que dice: no, a mí me gusta reavivados por su palabra. La Biblia y el espíritu de profecía, de la mano. Y así me gusta a mí, yo voy estudiando. Otro miembro de iglesia: a mí me gusta es profundizar en la guía de lección de escuela sabática. Yo hago la lección, leo los comentarios y amplío mi conocimiento a través de... Hermano, la metodología que usted prefiera, pero tenga una metodología personal de comunión con Dios. Aliste su Biblia, su lapicero, una libreta, un resaltador, siéntese, estudie, escriba aquellos pensamientos, pasajes que tuvieron especial significado para usted, donde haya para su vida promesas, mensajes de fortaleza, de aliento. Anote aquellas citas que usted considera: vea, esto me va a ayudar para poder explicar la enseñanza bíblica del sábado, de la venida del Señor, del día del juicio. Y entonces voy estructurando, pero tenga un plan de estudio consistente. Que ese momento sea un momento especial de encuentro con Cristo Jesús. ¿Sabe? Dentro de las metodologías de estudio dice que uno debe tener un lugar donde es su lugar de estudio.
Si usted no tiene en su habitación, en su casa, un lugar especial, pues elija un puesto en la mesa del comedor, y cuando usted se levante en la mañana no va a estar pensando en cuál silla me siento. Ah, no, esta es la que yo me siento a estudiar. Ubíquese en el lugar donde la luz se le dé mejor. Tenga y deje desde el día anterior su Biblia, su libreta, su folleto, su lapicero, su resaltador, lo que usted necesita, porque cuando se levante y ore al Señor, ya tiene su lugar donde usted va a estudiar y tiene lo que necesita. Lo que quiero insistir, tenga un plan de experiencia de comunión personal con el Señor. Amén. Vamos con el siguiente punto. Cualquiera que sean nuestras tendencias, heredadas o cultivadas hacia el pecado, podemos, ¿qué, hermanos? Podemos vencer mediante el poder que Él está dispuesto a entregarnos. Que no haya algo que esté perturbando su vida y el enemigo esté trabajando con esa idea, ese pensamiento, ese mal hábito, diciendo: no, pero usted que va a ir a predicar, primero solucione su problema. Usted no puede con eso. ¿Usted qué va a ir a hablar si usted no ha solucionado tal cosa? Pero hay un mensaje en la palabra que dice, en el Espíritu de Profecía: cualquiera que sean nuestras tendencias, heredadas o cultivadas hacia el pecado, podemos vencer mediante el poder que Él está dispuesto a entregarnos. Hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Derramemos nuestra alma al Señor. Presentémosle nuestra lucha, nuestro conflicto, nuestro error, nuestro pecado. Si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y, ¿qué, hermanos? Y limpiarnos ¿de cuánta maldad? De toda maldad. Nadie debe quedarse a la vera del camino. Nadie debe sentirse derrotado, acabado, perdido, porque hay esperanza en Cristo Jesús. Y podremos ir a pregonar a otros lo que Cristo Jesús ha hecho en mi vida y cómo ha tenido de mí misericordia. Cotidianamente Jesús recibía el bautismo del Espíritu Santo. En las primeras horas de cada día, el Señor lo despertaba de su reposo. Su espíritu y sus labios eran ungidos de gracia para que pudiese comunicarla a otros. ¿De dónde recibía el Señor Jesús poder? De su experiencia de comunión personal con el Señor. Esas palabras con gracia, dulces, agradables, como dice el sabio Salomón: manzana de oro con figura de plata, es la palabra que dicha como conviene. Cuando nosotros estamos predicando el mensaje del Señor, cuando estamos compartiendo, qué importante es que nuestras palabras sean ¿con qué? Con gracia, sean palabras agradables, sean palabras que lleguen al corazón de las personas como agua para el sediento. Pero ¿quién nos dará esa capacidad, ese don, esa sabiduría? ¿De dónde la recibiremos? De nuestra experiencia de comunión con el Señor. Dios nos guiará como guió a su Hijo Cristo Jesús. Cada hermano y hermana debe elegir, guiado por el Espíritu Santo, a 5 personas por las cuales orar. No es que me siento a decir, bueno, a ver a quién voy a anotar en esta hojita. Primero vamos a ¿qué? Primero vamos a orar. Vamos a pedir al Señor: Señor, estoy en tus manos. Quiero ser tu siervo. Quiero compartir con otros las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Señor, indícame a qué personas debo contactar. Voy a orar por ellas. Es mi deseo llevarlas a los pies de Cristo Jesús. Señor, ponme en su camino, pero ilumíname por qué personas debo orar. Y después de orar, de clamar al Señor en rogativa, escribamos esos 5 nombres por los cuales estaremos orando. Si el Señor le impresiona más, adelante, pero será su compromiso con Dios interceder, orar, clamar al Señor por esas almas delante de su presencia. Esos nombres deben estar registrados en la tarjeta de oración. Ubique una tarjetica
que usted va a colocar allí en su Biblia, y como usted estudia todos los días en su comunión personal con el Señor, cuando nos postramos a orar, vamos a interceder por el Señor, por esas personas. El Evangelio de Juan capítulo 16 verso 8 dice: porque el Espíritu de Dios convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Vamos a estar orando por estas personas para que el Espíritu de Dios les ¿qué? Les convenza de pecado, de justicia y de juicio. Cuando yo llegue a hablar con la persona, cuando yo empiece a hablarle de la persona, el Espíritu de Dios ya le haya ¿qué? Ya le haya hablado. Miren cómo es de bonito, agradable cuando uno llega a una persona a hablarle del Señor, de su palabra, y la persona le dice: sabe que yo había estado pidiéndole al Señor que me mandara a alguien. Amén. Uno se siente como: oh Señor, soy la respuesta a esa oración, porque la persona había estado orando para que el Señor le enviara a alguien, y resulto ser yo ese instrumento que Dios ha puesto en su camino. Tal vez para algunos resulte como una: uy, qué coincidencia, de buenas yo. No, no es una coincidencia, no es un de buenas, es la providencia divina que nos guía cuando nos hemos puesto en sus manos. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle: Señor, dame 5 nombres, dame los nombres, Señor, que tengas por los cuales voy a estar orando, y entonces estaremos intercediendo por ellos. Siguiente punto muy importante: cada hermano debe elegir a un compañero de oración. Recuerden que estamos hablando de parejas de esperanza, parejas misioneras. Voy a elegir entonces a un hermano de la iglesia. Los varones eligen a otro varón, a otro hermano para la obra misionera. Los esposos van juntos. Las hermanas que pueden ubicar entonces a otra hermana de la iglesia, cuéntenle su experiencia, ore al Señor: Señor, estoy buscando una pareja misionera. Señor, preséntame a alguien, impresióname, muéstrame quién es la persona con la cual yo debo hacer la obra misionera. Y qué bonito que podamos encontrarnos para que ahora los dos oremos y compartamos la historia de nuestros candidatos por los cuales estamos orando. Yo le contaré a mi pareja misionera: mire, yo estoy orando por estas 5 personas. Y voy a decirles algo más. Añádele a ese nombre una historia. Añádale a ese nombre una historia. Es más fácil decir: vea esto, oremos por Sandra, por su hogar, por su necesidad. Ella tiene 2 niños pequeños, está teniendo dificultades con su esposo, ella necesita del Señor. Para que cuando mi compañero de oración ore, él también diga: Señor, oro por Sandra. Tú sabes, Señor, ya tiene estos 2 hijos. Nos acercamos más el corazón en nuestra oración al corazón de Dios cuando podemos presentarle algo, una historia que contarle. Nuestra misma oración adquiere un significado diferente. No llegamos a amar tanto a una persona hasta que nosotros la conocemos. Cuando usted conoce a una persona, cuando conoce su historia, su relato, usted dice: ¿y yo qué pensaba? Voy a contarles una experiencia que nos pasó con mi esposa. Estábamos estudiando en la universidad. Yo estaba haciendo mi práctica de los clubes. Dentro de mi programa de formación en teología me correspondía ser consejero de los clubes de conquistadores. Había un muchachito que se subía, dice el pastor Oscar Velázquez, que se subía hasta por un vidrio enjabonado. Él nos hacía la vida de cuadritos, nos dañaba la fila, la formación, la actividad. Y varias veces estuvimos en la idea de decirle a la mamá: mire, hermana, usted no puede tener algún otro programita para su hijo, llevarlo a otra actividad, alguna otra cosa. Pero siempre ahí con este jovencito, que voy a ponerle el nombre de Darío, y siempre Darío metido en cada asunto, en cada problema. Y un día fuimos con mi esposa, entonces creo que éramos novios o fue ya casados, tal vez casados ya fuimos. Visitamos a la abuelita, porque él vivía con la abuelita.
Y cuando visitamos a la abuelita y le hablamos, saludamos, ¿cómo estaba, hermana? Compartimos, empezamos la conversación. Queríamos darle algunos consejos para instruir a Darío, para ver si Darío se portaba mejor. Y entonces ella dijo: gracias por aguantarme a Darío. Bueno, ella nos desarmó, pero quisimos escuchar un poquito. Y ella dijo: ¿sabe? Ese hijo es el producto de las locuras de mi hijo. Por allá en una taberna se consiguió una dama. Tuvieron ese hijo, pero desde que ese niño nació ha experimentado el abandono cada vez. Ella cuenta un relato que a mí me partió el corazón esa mañana. Dijo: un día, como cuando tenía un mesecito, fui a visitar a la casa y no había nadie, solo el niño que lloraba en la cuna. Me di mis maneras de entrar a la casa y cuando llegué a la cunita del bebé, él tenía una mirada así como quien está cansado de vivir. Y yo pensé para mí: un mes cansado de vivir. Desde entonces yo he cuidado de Darío. A veces la mamá se lo lleva, lo abandona por allá después de que se ha drogado, que ha pasado cosas. Yo lo rescato, lo traigo y él ha tenido que enfrentar esto. ¿Sabe? Después de que con mi esposa escuchamos ese relato, esa historia, oramos con la hermana y nos fuimos con lágrimas en el corazón, porque en los ojos ya había bastante. Y al otro domingo que estábamos con Darío en los clubes, ya vimos a Darío de una manera totalmente diferente. Ya Darío no era el muchacho fastidioso, molesto. Cuando veíamos a Darío: ¡ay, Darío, qué bueno! Un abrazo, ¿cómo estás? Un detalle para Darío, una palabra de afirmación para Darío, un especial cariño, trato, algo especial para él. Porque ahora conocía su historia. Comparta la historia de la persona con la cual está orando. Nos va a ayudar a amarlos, a verlos como antes nunca lo habíamos visto. Que no sea simplemente un nombre en la tarjeta y como compañero de oración yo oraré por los suyos y por los míos, y usted orará por los suyos y por los míos también. Porque cuando dos se ponen de acuerdo, esa oración es como poderosa delante del Señor. La oración es esencial para el evangelismo. Cuando los hombres lucharen con el Señor como Jacob, se verán nuevamente los resultados que se vieron entonces. De Dios vendrá poder en respuesta a la oración ¿de qué? A la oración de fe. Hubo una misionera en el Asia, sirvió a Dios por más de 50 años en el campo misionero. Y cuando ella fue a la China, a un lugar a servir, dice que la persona que estaba allá no le enseñó el idioma, no le enseñó la cultura, no le enseñó lo que ella pensó que era necesario que le enseñara. Digo, pero me enseñó una cosa, y esto me gustó de su relato: me enseñó a azotar las puertas del cielo. Dijo, porque cuando ella oraba era como quien le da puñetazos a la puerta: responde, ábreme, ahora, mira, dame lo que te estoy pidiendo. Dijo, me enseñó lo más importante. Y cuando estamos orando al Señor en nuestro trabajo misionero, dice el relato inspirado: pidamos al Señor y roguemos ¿con qué? Con fe, busquemos del Señor respuesta. Queremos ver milagros. Ahí este es el lugar donde se producen los milagros, en oración, cuando rogamos por la conversión de las almas. Amén. A mí me resulta un milagro extraordinario que una persona que ha vivido bajo un sistema de creencias por 15, 20, 30, 40 años, un día en una predicación, frente a un llamado, la persona se levante y decida entregar su vida al Señor. Deje todo su pasado para comenzar una vida. Eso es un ¿qué, hermanos? Eso es un milagro del Señor. Solo el Espíritu de Dios, y que usted y yo estemos ahí para verlo, es algo extraordinario. Es algo extraordinario. Segundo paso. ¿Cuál es el primer paso? Oración. La oración tiene poder para nosotros, para los otros, para la experiencia de fe
de cada uno de quienes nos ponemos en las manos del Señor. Segundo paso para la pareja misionera, muy importante. El segundo paso, amor en el relacionamiento y acción. Dicen las personas que los niños saben quién los quiere. Y voy a decir algo, no quiero ser irreverente, solo voy a decir que eso también sucede. Los animalitos también saben quién los quiere. Hay un vecino que me le ha dado palo al perrito, me ha intentado pegarle al perro. Tengo una perrita chiquita, bueno, realmente es de mi hija, solo que yo soy el que la cuido. Ella le da picos y la deja dormir en su cama, pero los paseitos se los doy yo. Y la comida mi esposa. Y el cariñito y eso especial, mi hija es la que se encarga más de ese tema. Pero sabe que ese vecino me le tiró un palazo y la perrita le sacó el quite y tal cosa. Y yo, ¡ay, venga para acá! Pero cuando yo salgo de la casa, el perrito sale y busca la puerta del vecino para levantar la pierna allá en la puerta de él. Y yo la cojo de una vez, le pongo la correa porque no quiero tener problema con el vecino, pero ella cada vez que sale, ella no encuentra otro lugar, ella quiere ir a decir que, mira, tú no me quieres, aquí te voy a dejar este guardado. Una ilustración un poco grotesca, sí, pero yo quiero decirles lo siguiente, que las personas saben cuál es la intención con la cual usted se está acercando. La persona sabe si lo que usted quiere tal vez es poder decir en la iglesia, yo gané un alma. Y la persona lo sabe, lo entiende. Él quiere es que yo me bautice, que yo vaya allá para que él pueda dar informes allá de que yo. Un elemento importante cuando estamos orando al Señor, Señor, ayúdame a amarlos como tú los has amado. Yo necesito llegar a tener un sentimiento de amor cristiano por la salvación de esa persona. Mi amor debe notárseme por alguna parte, debe salirse por alguna parte. Y ahora que digo eso, no sé cómo está mi tiempo, pero alguien me ayude, que me diga cuando me falten 30 minutos o algo así. Bueno, yo quiero decir lo siguiente en relación, ¿sabe? Una vez me dio una gripe de esas como el COVID, lo llamaban el abrazo del pato. Bueno, me abrazó el pato y no me soltaba. Y entonces mi madre me preparó algo que ella llamaba la bomba. Ajo, cebolla, rábano, limón. Y le echaba otra cantidad de cosas ahí a eso. Con limón, afortunadamente le ponía un poco de miel. Y entonces me dijo un día que yo estaba así como bien caído, me dijo, vieja, mijo, tómese esto que mañana va a estar bien. Uno con ganas de alentarse, me tomé esa bomba, ese brebaje, eso me dio hasta escalofrío. Al otro día, que era domingo en la mañana, me dijo, levántese, váyase a jugar básquetbol, juega, sude, para que se le salga todo ese virus ya. Bueno, yo me fui a jugar, sí que me gusta jugar básquetbol, así que me fui a jugar. Y empecé a sudar. Yo estaba emocionado. Me sentía nuevecito otra vez. Me había funcionado eso que mi mamá me había dado. De pronto escuché un comentario. Uy, pero ¿quién se tragó un ajo? No, pero qué olor es el. Bueno, yo no es que estaba abriendo la boca, pero cuando sudaba todo se me iba saliendo así el sudor. Y eso olía por todas partes. Bueno, las personas deben sentir que yo los amo por mi sonrisa, por mi trato, por los detalles, por las palabras, por las atenciones que tengo. El segundo paso en la experiencia del trabajo misionero de las parejas de esperanza es desarrollar la habilidad de comunicar su cariño, su afecto a las personas que nos rodean. Aquella persona que deseo alcanzar, esa tarjetica, ese pedazo de pastel, ese platico de sopa, ese otro detalle, lo que usted tenga bien, pero que se le note en la mirada, que se le note en el andar. Amémonos unos a otros, amados, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es conocido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es ¿qué? Dios es amor. Y si Dios es amor,
y Dios ha cautivado mi vida, mi corazón, entonces mi corazón debe rebosar también hacia otros de ese amor en el Señor. Ya el pastor Jason me está mirando como más serio, ya no se sonríe tanto. Pero ya, pastor Jason, yo voy a ponerle el pie en el acelerador. Hermanos, no voy a detenerme mucho, solo voy a leer esta porción, pero recuerde que el Señor ya tenía la fórmula perfecta para este segundo paso. Solo el método de Cristo dará verdadero éxito. ¿En qué? En la ganancia de las almas. Hermanos, hay un método exitoso, efectivo, solo es ese método. No vaya por otras partes, porque al final del tiempo usted reconocerá finalmente, el Señor tenía razón. Solo el método de Cristo Jesús. El Salvador se acercaba a las personas como quien deseaba hacerles bien. ¿Cómo se acerca uno con la intención de hacer bien? Uno se acerca con una sonrisa, con una mano extendida, con un regalito, con alguna buena noticia, con algún buen comentario. Se acercaba como quien deseaba hacerles bien, les mostraba su simpatía, atendía sus necesidades, se ganaba su confianza y entonces les decía: seguidme. Este pensamiento me resulta poderoso. Ministerio de la bondad. Si fuésemos más amables, bondadosos y corteses, habría 100 conversiones a la verdad donde ahora hay solo un consejo, iglesia. Las iglesias, como las personas, tienen personalidad. Repito, las iglesias, como las personas, tienen personalidad. Una iglesia ha de desarrollar una personalidad cálida, amable, agradable, amistosa. Cuando una persona que no es de su congregación, que no asiste a su iglesia, usted la ve por primera vez, es nueva. Hermano, no se quede mirándola solamente como: ¿de dónde saldría este? ¿Quién lo habrá traído? ¿Qué será esta persona? Y luego nos sentamos a veces y hacemos ¿qué? Ahí. Y la persona se siente ahí como... Usted está jugando de local. Usted es el local. Y usted como anfitrión nada le queda ¿qué? En los actos de cortesía nada le queda mal. Usted se puede acercar y decirle: buenos días, feliz sábado, qué gusto saludarla. ¿Es la primera vez que está con nosotros? ¿Cuál es su nombre? ¿Quién lo invitó? ¿Va a vivir por ese sector? ¿Usted seguiría acompañándonos aquí en la iglesia? ¿Algo en que le pueda servir? Usted hable, porque usted es el local, usted es el anfitrión. No le queda mal que usted haga relaciones públicas. Y si cada persona que llega le da su saludo, le brinda su atención, su amabilidad, la persona ¿cómo se va a sentir? Oiga, me hicieron sentir importante. Bien, qué agradable. Que su iglesia sea una iglesia que aprenda los modales de cortesía, de amabilidad, de generosidad, que hagan que las personas se sientan a gusto entre nosotros. ¿Volvería usted a una iglesia así? Yo volvería. Nuestras oraciones de cada día y las expresiones amorosas, de amorosa gentileza, deben estar presentes en todo tiempo al llevar a las personas ¿a quién? A Jesús. Eso que decimos con las palabras debe estar respaldado por las acciones. Debe notárseme en lo que digo y en aquello que yo hago y en mis actitudes. A veces ni siquiera tengo que decir mucho. No voy a decir mucho, pero recuerden el platico de sopa, el pedacito de torta, las fruticas, una llamadita en el cumpleaños, frente a una necesidad, una visita al enfermo, un saludo especial, una atención para los niños de la familia, algún detalle. Mire que hay un vecino del frente que no me saludaba hacía varios meses, y viniendo de Instibal subimos unas yucas y unos plátanos. Y como tenía bastante, yo dije: bueno, a mi esposa, ¿qué vamos a hacer con esto? Regalemos aquí a los vecinos. Y entonces vi al vecino venir y me devolví, saqué un par de yucas y unos plátanos. Y entonces salí y lo saludé: vecino, ¿cómo está? Mire, quiero obsequiarle este detalle. Y entonces él me recibió y me dice así: pues regalado. Yo le dije: sí, regalado. Hombre, gracias. Vea, mi nombre es Rubén Álvarez, mucho gusto, su vecino, para servirle. Oye, nunca me había dado el nombre ni nada, ni el saludo me daba. Y ese regalito abrió las puertas de par en par.
Y entonces ahora se me presentó, me dio su nombre, me dijo a la orden, mucho gusto, aquí estoy para servirle, tal cosa. Los actos de bondad, de generosidad, son medios poderosos en ese sentido. Tercer paso y último. Ahora sí vienen los ¿qué? Los cursos bíblicos, la literatura, los libros, las invitaciones a la iglesia. Vea, le invito una semana de hogar, una semana de salud. Vamos a tener unas conferencias de revivimiento espiritual y entonces habrá espacio para este tipo de invitaciones. Las Escrituras, dice la palabra del Señor, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que ellas tenéis la vida eterna. Invite a sus amigos a participar de las reuniones de grupos pequeños y de reuniones en la iglesia. Prepare a la iglesia para recibir a los amigos que nos visitan. Hermanos, termino aquí en este punto. Prepare a la iglesia. Yo recuerdo de pequeño, niño todavía soy, pero entonces era pequeño, y recuerdo que a veces nos levantábamos de la cama y pasábamos derecho al comedor. Mi papá estaba en la sala y uno como ahí medio dormido pasaba y se sentaba, y mi papá decía de su asiento: buenos días, niño. Díaz, venga a saludarme. Me acercaba ya. Díaz, deme un beso. Sabe, hermanos, hay que enseñarles a amar. A los hijos hay que enseñarlos a amar. No los críe silvestres, enséñales a amar. Cuando yo los saludo, buenos días, hijo, un abracito, un beso. Al otro día, buenos días, hijo. Él ya sabe que hay que saludar, hay que darle un abrazo y hay que darle un beso. Su iglesia necesita estar preparada para recibir a los nuevos creyentes. Prepárela, haga un seminario, haga dinámicas, genere un ambiente cálido de amistad, de agrado, de compañerismo, de interés cristiano, para que los nuevos creyentes no solamente sean alcanzados por el poder del Evangelio, sino nazcan al reino de los cielos como verdaderos misioneros, queriendo también compartir con su vida el mensaje y la esperanza de salvación en Cristo Jesús. Quieren que oremos al Señor nos ayude para formar nuestra pareja misionera y tener en cuenta estos 3 pasos al servir al Señor en la ganancia de las almas. Poderoso Padre y buen Dios que estás en los cielos, gracias, Señor, porque nos has traído de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias, Señor, porque nos has dado un lugar en este ministerio de la salvación de las almas. Mas te rogamos, Señor, danos la sencillez, la humildad, la obediencia para acatar el consejo de tu palabra. Que podamos, Señor, acogernos al consejo tuyo, a la metodología de trabajo que tú dejaste para nosotros en tu palabra. Que vayamos de 2 en 2, orando los unos por los otros, colocando a nuestros amigos para que con mi compañero de oración podamos orar, rogar, clamar al cielo por su amante intervención en favor de su salvación. Que nuestros actos de bondad, de amor, de servicio puedan comunicarles un genuino interés por su bienestar, por su salvación. Te pedimos, Señor, ayúdanos también para que al enseñarles a través del estudio bíblico, a través de la literatura, los libros, la música que compartamos, los mensajes de audio, Señor, sus mentes y corazones sean cautivos por tu palabra. Danos palabra de sabiduría, danos palabra, Señor, de aliento, de esperanza, y danos también el gozo de ver almas que llegan a tus pies. En tus manos nos encomendamos, nos abandonamos tiernamente a tu cuidado, en el nombre y por los santos méritos de tu amado Hijo, Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga, queridos. El Señor nos acompañe hoy y siempre. Amén.